En esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.4 correspondiente a la unidad 6 de octavo grado. Condiciones de los lados de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. Problema inicial. Demuestra que un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Tenemos el cuadrilátero ABCD, cuyos lados opuestos son congruentes. Tenemos para el caso que el lado AB es congruente con su lado opuesto DC. Por eso se está utilizando esta marca, miren, esta línea. Luego tenemos que el lado AD es congruente a su lado opuesto BC. Noten que esa congruencia está representada con esta marca, con esta doble línea. Bueno, para demostrar que este cuadrilátero es un paralelogramo, basta con demostrar que sus lados opuestos son paralelos. Para ello vamos a realizar una construcción auxiliar. Vamos a trazar la diagonal BD. Tenemos esa diagonal que une el vértice B con el vértice D. Noten que al trazar la diagonal se nos forman dos triángulos. El triángulo ABD y el triángulo CDB. Ahora, para demostrar que los lados opuestos del cuadrilátero son paralelos, es decir, el lado AD es paralelo al lado BC, y también para demostrar que el lado AB es paralelo con el lado DC, es suficiente con demostrar que el triángulo ABD es congruente al triángulo CDB. Bueno, noten que esos triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 ya que tenemos por hipótesis que el lado AB es igual al lado CD. También tenemos por hipótesis que el lado AD es igual al lado BC. Y además, por construcción, tenemos que la diagonal DB es un lado común para ambos triángulos. Entonces tenemos que esos triángulos tienen sus tres lados congruentes. Entonces los triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Entonces, al ser congruentes los triángulos, tenemos que el ángulo ABD, que sería este ángulo de acá, es igual al ángulo CDB, por ser ángulos correspondientes en la congruencia. Dado que esos dos ángulos son iguales, tenemos que el lado AB, este lado de acá, el lado AB, es paralelo con el lado DC. Dado que sus dos ángulos de inclinación con respecto al segmento BD tienen la misma medida. Por lo tanto, esos lados son paralelos. Análogamente, tenemos que el ángulo ADB sería este ángulo de acá, ADB, es igual al ángulo CBD, este ángulo de acá, por la congruencia entre los triángulos. Por lo tanto, el lado AD es paralelo al lado BC, dado que sus dos ángulos de inclinación con respecto al segmento BD tienen la misma medida. Finalmente, tenemos que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, ya que hemos demostrado que sus lados opuestos son paralelos. Conclusión.
Si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Este teorema es el recíproco de, en un paralelogramo, los pares de lados opuestos son de igual medida. Observa que ser paralelogramo es una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero tenga lados opuestos de igual medida. Bueno, tenemos los ejercicios a desarrollar. El numeral 1 nos dice: en los siguientes cuadriláteros describe los que cumplen la condición de paralelogramos. Bueno, como hemos leído en la conclusión, serán paralelogramos aquellos cuadriláteros que tengan sus lados opuestos de igual medida. Tenemos, por ejemplo, que este cuadrilátero es un paralelogramo, ya que sus lados opuestos tienen igual medida. Noten que este lado es de 6 centímetros, su lado opuesto también es de 6 centímetros. Luego tenemos que este lado tiene 5 centímetros y su lado opuesto también tiene 5 centímetros. Entonces este cuadrilátero es un paralelogramo. Noten, para el caso de este cuadrilátero no es un paralelogramo, ya que sus lados opuestos tienen diferente medida. Noten que este par de lados opuestos tienen la misma medida, son 6 centímetros. Pero este otro par de lados opuestos no guardan la misma medida. Este tiene 4 centímetros y este de acá, su lado opuesto, tiene 8 centímetros. Por lo tanto, no es un paralelogramo.